¿Qué tal? Bienvenidos a Después de Horas, mi nombre es Héctor González. Hoy vamos a hablar de cine, pero del cine de la Revolución Mexicana y abordado desde la perspectiva europea. Acaba de aparecer un libro editado por el Colegio de México, La Revolución Mexicana en el Cine, coordinado por Bernd Hausberger y Rafael Moro. El cine de la Revolución Mexicana es un cine justamente... La Revolución Mexicana tiene más de un siglo y el cine de la Revolución Mexicana prácticamente tiene un siglo. Y podría empezar con la película estadounidense de 1913, de Life of General Villa, 1913, y 90 años después, siempre en Estados Unidos, se hizo una película sobre esta película, en starring Pancho Villa as himself, con Antonio Banderas. Entonces, en estos 90 años y más, ha habido fundamentalmente dos cinematografías que se han interesado en el tema de la Revolución Mexicana, la mexicana y la estadounidense, pero siempre en un diálogo y también una disputa casi entre ellas, pero ha habido una tercera, y la tercera fundamentalmente es la cinematografía italiana. Entonces, italiana, pero al mismo tiempo siempre con coproducción europea. Entonces también esto me interesaba, este tema del cine europeo, del cine de coproducción, y lo digo desde una perspectiva contemporánea también. En Europa se necesita, y no solo, la coproducción es un tema muy importante también para el cine contemporáneo. Entonces, bueno, hazme otra pregunta porque me perdí un poco en el tema. Es que es muy amplio. Digamos que hace más de 50 años, hace 50 años empezó este género, conocido como spaghetti western o western a la italiana, y al interior de este género poco a poco se empezaron a rodar también películas sobre la Revolución Mexicana o en general sobre México, pero un México entre la intervención francesa y los años 20. Es un periodo muy amplio, al mismo tiempo a veces se mezclaba, hay errores ahí. Y justamente debido a este tema de los errores, muchos críticos mexicanos y también la censura en general, la intelectual mexicana vio esta película a través del prisma de la mirada que tenía hacia las películas estadounidenses sobre México y sobre la Revolución Mexicana. Entonces, como esta película, se retrata un mexicano con aspectos, en la época se decía y se sigue diciendo, de hecho, denigrantes. Entonces, muchos críticos pensaron que estas películas de hecho reproducían, y no solo reproducían, sino que estaban inspiradas mucho por esta cinematografía de Estados Unidos. Lo que en parte es cierto, hay aspectos también aquí molestos, yo diría molestos, sí, que pueden molestar al público mexicano. Es un tema fascinante, al mismo tiempo ambiguo, ambivalente, porque podría decirte que sin estereotipos casi, sin tópicos, el cine casi no puede existir. Porque las imágenes no son, digamos, las imágenes dicen un discurso más simple, no que quiere decir más sencillo, pero no pueden explicar la realidad de manera muy compleja. Entonces muchas veces, casi siempre se recurren a estereotipos. Por supuesto puede haber estereotipos más o menos negativos o más o menos positivos. Y de hecho, también en el cine de Hollywood no ha habido solo estereotipos negativos. Han primado estos, por supuesto, pero ha habido también momentos en el cual ha habido más una imagen de diálogo, digamos. Y de los dos lados, hace unos días discutía con los presentadores justamente de este libro y hablaba también del tema de la denigración del estadounidense en el cine mexicano, por ejemplo. Sí, y ahí también, en la imagen en general, se presenta el estadounidense como un tipo un poco simple, un poco tonto, así, muchas veces. Entonces, claro, hay estereotipos, pero al mismo tiempo, lo que es interesante ver, y sobre todo en el caso de este cine, que fue un cine rodado en los años 60 con intenciones muchas veces políticas, y políticas de izquierda. Después podemos ahondar en este punto, por supuesto. Pero estas películas fueron vistas de manera que iban más allá del hecho que aparecen muchos bandidos mexicanos. El tema del bandido mexicano es fascinante porque justamente en esos años pocos años antes, salió un libro de un gran historiador inglés, Eric Hobsbawm, sobre el bandido social. Entonces, los bandidos, y sobre todo los bandidos de la revolución, siempre al mismo tiempo pueden ser vistos y fueron vistos también de una manera social. Pueden ser vistos, no significa que siempre han sido vistos así, pero en estas películas se ve bien la evolución de este bandido que se
transforma, evolúa hacia el revolucionario, la llamada toma de conciencia. Hay muchas razones, podría decirte que hay una razón pragmática. El western es un género muy popular, bueno, fue un género muy popular, de hecho es el género más popular en la historia del cine. En los años 60 hay una crisis del western clásico, y de hecho por eso empiezan a hacer western en Europa. Y por supuesto en Europa no se podían hacer western de la misma manera. Pero dicho esto, el western es como un contenedor, es un contenedor de historias, también de historias casi míticas, justamente la lucha entre el poderoso y el débil, sí, el hacendado y el peón. En el caso de la película de Estados Unidos, por ejemplo, el gran hacendado, el terrateniente ganadero contra los pequeños agricultores. Y estas temáticas se pueden pasar a este lado de la frontera en el hacendado de los peones. Sí, aunque también hay una cuestión de colonización en el western estadounidense. Es el hombre blanco, por decirlo de alguna manera, que normalmente avasalla a los indios. Claro, claro. Y por supuesto, en el caso de esas películas que tienen como tema y objeto México, este tema se traslada más a una suerte de lucha, de contraposición entre el norte y el sur, el norte y el sur del mundo. En esos años era el primer mundo y el tercer mundo, porque justamente fueron los años en cual nació, digamos, ya existía, pero fue más evidente el emerger de los países del llamado tercer mundo. Entonces México justamente fue tomado como una especie de suerte de metáfora. Y lo interesante es que fue tomado desde Italia, también con una mirada hacia el sur de Italia, donde había problemáticas bastante cercanas y que eran casi contemporáneas. La lucha contra la reforma agraria hubo también en Italia, era un tema muy sensible en los años 50, el tema de la ocupación de las tierras, de los terratenientes en el sur de Italia. Entonces, por eso también había este diálogo, ¿no? Por supuesto, tiene mucho que ver con esta temática, aun si él, bueno, he dicho, hizo una película que de hecho ha sido vista, ha sido estrenada en México unos años después, Giù la testa, agáchate la cabeza, o los héroes, tiene muchos títulos, los héroes de la Mesa Verde, y como he dicho antes, es un magnífico contenedor. Entonces esta gente, tenemos que pensar que es gente de cine, entonces apasionada por el género western, casi todos. Al mismo tiempo muchos con una sensibilidad y una identidad política de izquierda, muchos, no todos, hay casos interesantes, después podríamos evocar uno sobre todo. Entonces, y al mismo tiempo el cine es una industria, tiene que ser visto. Y en esos años había mucho el debate entre cómo hacer pasar un discurso político, ideas políticas, ideas de contenido político, a través de formas también populares. Lo nacional popular, para utilizar una término de Antonio Gramsci, gran ideólogo, muy conocido en América Latina también, del Partido Comunista Italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, y perseguido por el fascismo. Entonces era un magnífico contenedor, y de hecho funcionó. En 64 sale la película Sergio Leone, y en esa película y en otra que sale el año después, Django, ahí aparece un tema muy importante en esos años, el tema del racismo. Racismo mucho hacia los negros, pero no solo. En Django sobre todo es hacia los mexicanos en realidad. Los mexicanos que al mismo tiempo son tomados como ejemplo, como metáfora de los morenos del sur, de la gente del sur. Pero en estos morenos podían identificarse también en parte los italianos. Sobre todo los italianos que en esos años emigraban mucho en Europa del Norte, y eran vistos justamente como los mediterráneos. Quiero recordar que en esos años la industria cinematográfica italiana es la segunda o la tercera en el mundo. Entonces, no solo como producción interna, sino también como público. Hay muchísima gente que sigue yendo al cine. Todo esto ha cambiado ahora. Entonces, hay un público hay una demanda que se tiene que responder. Y también el cine italiano, gracias en parte al neoliberalismo, es un cine que se puede exportar bastante fácilmente. Y de hecho, muchas de esas películas han sido vistas en gran parte del mundo. Yo cito algunos ejemplos, no solo yo cito ejemplos de mercados como África, por ejemplo. Muchas de esas películas tuvieron éxito en Asia, en Japón fue un éxito increíble. En Brasil es uno de los países en el cual sigue habiendo muchos apasionados de este género. Entonces había intereses fuertes, digamos. Al mismo tiempo es un cine que permite evadir.
porque como se acaba de recordar, cuando sale la primera película de Sergio Leone en 64, habían pasado apenas 20 años, que no es mucho, tampoco es poco, pero de una guerra enorme, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay también un deseo de ver otras cosas, pero al mismo tiempo hay una suerte de presencia de la violencia en la ciudad italiana muy fuerte. Y no es una casualidad si años después, pocos años después, la ciudad italiana será al centro de la lucha terrorística más fuerte de Occidente. Occidente, pero no terrorismo actual, islámico, árabe, no, terrorismo de extrema derecha y de extrema izquierda. Entonces, Italia ha sido una ciudad muy conflictual y al mismo tiempo es interesante, es una ciudad que estaba viviendo el llamado milagro económico. Y no es casual que estas cosas puedan coincidir. Un momento de fuerte expansión económica al mismo tiempo permite catalizar también tensiones sociales muy fuertes. Entonces, pero al mismo tiempo en Italia había esta presencia de un partido comunista muy fuerte, el más fuerte de Europa y de Occidente, más fuerte. Entonces se canalizaba esas tensiones a través de esta gran institución, de este gran partido. Entonces, algunos de estos directores, de hecho, fueron o habían sido y siguieron siendo miembros del Partido Comunista. ¿Cuáles son los rasgos? Si pudieras enumerar, Rafael, los rasgos que se apropiaron directamente del cine de la Revolución Mexicana, los directores italianos. Bueno, por supuesto, lo que se puede decir un poco los estereotipos. Los sombreros, las cananas, los bigotes, las aderitas, los trenes, todas esas cosas, pero digamos, llegaron en Italia en parte por el cine estadounidense, pero también mucho o bastante, ahí no puedo contestar de manera precisa, detallada, pero bastante por el cine mexicano. Justamente quiero abrir un pequeño paréntesis. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 46, el cine mexicano empieza a llegar de manera bastante fuerte en Europa. De hecho, ganan festivales, Emilio Fernández, Figueroa ganan festivales. Y después, hasta los años 60, hay una producción también media de cine mexicano que llega. Entonces, muchos de los directores italianos y europeos pudieron ver también los estereotipos, las imágenes tópicas de la Revolución Mexicana. La figura del hacendado. Por ejemplo, en una de esas películas hay una escena que cuando yo la vi me hizo pensar muchísimo en la escena de Los de Abajo, de Chano Urueta. Hay dos películas sacadas de esta novela, una de 76 posterior, pero por la cronología, sacada de la gran novela de Azuela, Mariano Azuela. Corrígeme si me equivoco, sí, por supuesto, porque los nombro a veces. Y ahí la escena justamente de los de abajo, de los hombres de Demetrio Vacía que llegan en la casa del hacendado. Y esta escena se ve bastante parecida en la primera película de este género, Quién sabe. Lo mismo, llegan en la casa del hacendado. En este caso, en el caso de la película italiana, llegarán a matarlo, mientras la película mexicana no, y por razones que no voy a detallar ahora. Pero entonces hay también escenas que han sido tomadas seguramente por las películas mexicanas. Y es interesante porque como estas películas no han sido vistas en México, repito, los críticos o los intelectuales mexicanos pensaban que siempre se inspiraban en las películas de Estados Unidos. Y no, yo estoy seguro que bastante se inspiraron en las películas mexicanas. También este tema un poco de la picardía de estos héroes, por ejemplo, pienso en la imagen de Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa, que es el gran héroe, ese gran mito cinematográfico de la Revolución Mexicana. Claro. Si pensamos, por ejemplo, en el ciclo, en la trilogía de Ismael Rodríguez, que es de 57-58 y que ha circulado, ha sido estrenada en Italia, vemos también esta imagen un poco pícara, al mismo tiempo sentimental y puede ser medio violento, pero en realidad más un hombre del pueblo de Pancho Villa. Y Pancho Villa nunca aparece en estas películas italianas y europeas. Y esto también es interesante. A diferencia del cine de Hollywood y del cine de México, en esta película nunca aparecen los grandes caudillos, podemos utilizar esta palabra, de la Revolución Mexicana. Siempre son hombres del pueblo, bandidos, que llegan a ser pequeños líderes, pequeños caudillos, pero nunca se utiliza la palabra, bueno, en el fondo sí,
se habla de Villa, pero nunca aparece Villa, a diferencia de la película de Estados Unidos. De hecho, se habla del género Villa Films. Mientras esta película, por razones bastante interesantes, fueron más conocidas como Zapata Western, pero más por el contenido político justamente, porque Zapata era asociado más a una visión más política, más ideológica de la Revolución Mexicana. Y esto es algo que en los años 60 se empezó justamente a hacer esta diferencia, ¿no? ¿Y en qué momento empieza a diluirse como subgénero? Sí, bueno, no dura ni 10 años. Es un periodo bastante corto, pero al mismo tiempo muy intenso. Yo he calculado que de películas de tema mexicano hay como 70. De las películas revolucionarias son menos, pero siempre en muchas de estas películas con un tema mexicano hay este tema un poco del racismo, por ejemplo, del racismo hacia los mexicanos, de la explotación por los hacendados o por los yanquis, por los gringos. Entonces, a 74 ya se termina prácticamente. 74, dura 8 años, de 1966 a 1974 más o menos. ¿Existe alguna referencia, no sé si mientras haciendo la investigación tuvo los colaboradores del libro, nos han descubierto, no sé, comentarios de Antonioni, de Fellini sobre estas películas? Bueno, anécdota por ahí. No, bueno, en realidad podría decirte más que un autor de culto como Pierpaolo Pasolini. Amaba mucho esa película y de hecho actuó en una de esas películas. En la película que yo comento en mi ensayo, en mi intervención, y una película de género, totalmente de género, bastante, digo, media, podría casi utilizar la palabra mediocre, pero es interesante porque al mismo tiempo Pasolini actúa el rol de un cura revolucionario y le da un matiz bastante político. Y entonces sí, había muchos, en la época casi todo el mundo quería rodar películas western. Pasolini se sabe que quería rodar una película western, al final lo hizo, pero actuó en una. Entonces hay otros proyectos, por ejemplo el gran Pontecorvo, que es el autor de La Batalla de Argel, es un autor de culto del cine político de los años 60, quería hacer un western, al final no lo hizo, pero hizo una película que se inspira mucho en este género, que es Queimada, que es una película símbolo de la lucha antiabolicionista de la esclavitud del siglo XIX. Entonces, hay un diálogo, pero al mismo tiempo un diálogo un poco trunco, digamos, que no siempre dio entre los grandes autores y estos directores. Pues ahí está, Rafael. Muchas gracias por estar aquí. Pues ya saben, la Revolución Mexicana vista desde otro ángulo, con otra óptica diferente a la que estamos acostumbrados, y bueno, ver que pues, la injerencia que tuvo culturalmente en cinematografías como las europeas, ¿no? Pues aquí está este libro, La Revolución Mexicana en el cine, editado por el Colegio de México, para que se acerquen a él y lo conozcan. Es verdaderamente muy interesante. Rafael, una vez más, muchas gracias. Gracias. Yo soy Héctor González, esto fue Después de Horas y hasta la próxima.